Hola, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a esta charla tan especial este día por parte del Instituto de Formación Política, con la presencia de alguien muy especial. Si pueden quitar la música, exacto, gracias. Pues estamos en esta tarde para escuchar una charla que va a darnos Jean-Luc Mélenchon, que está aquí presente para todos ustedes, para quien pido un aplauso. Y bueno, yo esta tarde, además de agradecer la presencia de todos los compañeros formadores que han estado acudiendo a los cursos de formación política, para quien también pido un aplauso porque han sido compañeros que le han dado vida al Instituto de Formación Política. Pues da ahí también las gracias y el agradecimiento a personajes que nos acompañan esta tarde. Además de ustedes, los militantes formadores que están acá con nosotros, esta tarde nos acompañan el embajador de Bolivia en México, José Crespo, para quien pido un aplauso, por favor. Nos acompaña también Cristian Rodríguez, representante para América Latina de la France Insoumise. Un aplauso, por favor. El representante del cónsul del Congo en México, el maestro Gustavo Palos Delgadillo, para quien también pido un aplauso y un agradecimiento. Por supuesto, mis compañeros del Comité Estatal de la Ciudad de México, de Morena, Ciudad de México, el compañero Eduardo Rojo, Guadalupe Juárez, el doctor Villalobos, Irazú Díaz, secretaria de Diversidad Sexual, Remberto Ramírez, secretario de Formación Política, y Carlos Cárdenas, secretario de Producción y Trabajo. Y compañeros diputados federales y locales que están acá con nosotros este día, está la diputada Laura Martínez, Rocío Villaraus, un aplauso, por favor. La diputada de Oaxaca, Inés Leal, el diputado Luis Alfonso Silva, el diputado Ernesto Palacios, de acá de la Ciudad de México, Claudia Curina Bernal, también diputada, compañera nuestra de Morena, y la diputada Vanessa del Castillo, también diputada por Morena, compañeros todos nuestros. Se le daría la palabra al director del Instituto de Formación Política, Rafael Barajas, por todos conocidos como el Fisgón, para que nos brinde unas palabras. Bueno, compañeros y compañeras, pues lo que les quiero decir es que estamos, ustedes lo saben, atravesando una situación difícil. Es decir, ganamos sin lugar a dudas la elección, pero los sectores de la derecha no nos van a dar tregua en un buen rato. Tenemos que tener claro que tenemos ante nosotros la amenaza de un golpe blando. Tenemos que tener claro que las guerras de cuarta generación están echadas a andar y tenemos que tener claro que la guerra de propaganda en contra de nuestro movimiento es constante y no va a cesar. Sabemos, lo hemos dicho una y otra vez, que uno de los pocos mecanismos que tenemos para defendernos de estos procesos es justamente la formación política. Y yo creo que en eso este movimiento no ha fallado. Llegamos a la presidencia de la República, conquistamos la presidencia de la República en gran medida gracias a la revolución de las conciencias y estamos profundizando esta revolución de las conciencias. Para nosotros es verdaderamente un lujo
poder presentarles aquí una conferencia. Vamos a tener 2 conferencias, es un ciclo de conferencias, hoy y mañana. Mañana espero que regresen, con Jean-Luc Mélenchon, que es, sin lugar a dudas, una de las figuras políticas más importantes de Europa en el siglo XXI y, sin lugar a dudas, el más simpático. Es de las figuras importantes de la Europa moderna, es aquel con el que tenemos más coincidencias, más simpatías y más acercamiento. Jean-Luc Mélenchon es, entre otras cosas, es un político que le hace honor a la tradición política que viene de la Revolución Francesa. Es un político que tiene un compromiso ético, que hace política justamente porque tiene un compromiso ético. Él, entre otras cosas, es un intelectual, no solamente es un representante político de alto nivel, él es el fundador de la France Insoumise, la Francia Insumisa, y ha hecho una carrera política que nos recuerda vagamente la carrera de cierto compañero que conocemos aquí en México. Ha ido subiendo poco a poco en las preferencias electorales, empezó con un 6% y en la última carrera presidencial ya prácticamente llegó al 20% del electorado. Es una fuerza importante en el espectro político francés y no solamente eso, es una fuerza importante en el campo del pensamiento político moderno. Estoy convencido de que su libro llamado La Era del Pueblo, sobre el cual entiendo yo que va a disertar en este momento, da algunas claves importantes de lo que es nuestro propio movimiento. Él define en ese libro lo que él llama la revolución ciudadana. Y la revolución ciudadana es un nuevo tipo de revolución, es justamente lo que estamos haciendo nosotros. Es una revolución en la que la ciudadanía es el término de la acción. Es una revolución que incluye a todos los sectores del pueblo, no solamente a los trabajadores, no solamente a los asalariados, a los jubilados, a las amas de casa, a los desempleados, a la gente marginada. Es decir, y eso justamente es lo que define las lógicas de las rebeliones antineoliberales. Estas son las bases de los ciclos revolucionarios antineoliberales. Entonces, yo estoy convencido de que todas las reflexiones que ha hecho Jean-Luc Mélenchon acerca de la era del pueblo nos van a ayudar a nosotros mismos aquí en México a entender partes importantes del proceso rebelde que estamos viviendo con la Cuarta Transformación. Y con esto dejamos la tribuna y los dejamos a ustedes con Jean-Luc Mélenchon. Disfrútenlo, es un lujo tenerlo. ¿Y ahora? ¿Hasta el fondo? Bien. Os agradezco por su presencia amistosa y fraternal. Me siento muy orgulloso hablar delante de ustedes que son como pueblo mexicano, adelantado. Yo soy un hombre que vos habla desde un continente en perdición, probando todo lo que han echado los compañeros de todos la ola democrática de los años 2000, aquí en América Latina. Estamos experimentando una forma de neoliberalismo más duro, más violento, más cruel que jamás hemos visto. Y de forma obligatoria, hoy día están instalando un régimen en mi patria de violencia policial y judicial, de dureza contra el pueblo como nunca hemos visto, nunca.
en contra de los jiletes amarillos de fama mundial hoy día. Pobrecitos. 20 con ojos muertos, 5 arrancaron la mano las policías, 2 personas han muerto. Hemos conocido 32 semanas de insurrección ciudadana en mi país. Tendremos, si lo hacemos, muchas lecciones que traer de estos hechos. Bien, yo soy un puro producto de América Latina, porque cuando rebajó el nivel de comprensión, el nivel de creatividad política en Europa, yo me interesó mucho y trabajé mucho aprendiendo con los compañeros de Bolivia, de Venezuela, de Uruguay, de Argentina y tantos que estaban comprometidos en unas nuevas formas de ofensiva política victoriosa. Entonces, es aprendiendo todo esto que concebí la teoría de la era del pueblo que voy a presentarlos. Antes que todo, si vos agradezco, quiero agradecer también al Instituto de Estudio Político que me invitó, a Manuel Andrés López Obrador, que lo conocí en París. Usted tiene una suerte inmensa con este hombre, ¿eh? Es hombre de hierro, el corazón, los nervios. Bien. Bien. Y disculpe por este español tan caótico que hablo y que no es tan bueno que yo quería. Voy a presentarle la teoría de la era del pueblo en 2 secuencias. Hoy día la teoría de la era del pueblo, lo que es, y mañana el tema de la revolución ciudadana. En cada caso es el resultado de un trabajo muy amplio con muchísimos compañeros y yo no soy el único autor de esta teoría. Hablo del marco teórico en cual nosotros estamos actuando, trabajamos, fijamos nuestra estrategia, nuestras tácticas y nuestro programa que se llama El futuro en común. Esta teoría explica nuestros éxitos, porque fue una cosa increíble que nuestra familia política salga al 20% en una de la primera, la quinta potencia mundial, en el centro del capitalismo. Así como usted lo sabe y lo sienten y lo imagine, me odian, me pegan cada día. Pero usted lo conoce todo eso, porque pegaron de mismo a AMLO, y pegan de mismo a Lula, que está encarcelado, y de mismo a Cristina Kirchner, y de mismo a cada uno de nosotros. Hoy día el lawfare, es decir, la persecución policial y judicial, el desprecio cotidiano en la prensa podrida de los oligarcas, como una forma para que se desprecie el honor, el compromiso de cada uno de nosotros, que es un compromiso de una vida entera. Somos gentes honestas. No soportamos ser tratados como delincuentes y depreciados de esta manera. Bien, vengo a la teoría. Sin ideas claras, no acción clara ni eficaz. Esto para nosotros, militantes y cuadros políticos, tenemos que siempre tenernos a la mente, un día el espíritu, a la mente. Su vida entera hay que trabajar, bolígrafo a mano, estudiar, leer, escuchar, ir a ver y aprender del otro. Pero sin teoría no se pueden interpretar los hechos. Una teoría hay que definir lo que es. Es un conjunto coherente de explicación, de noción, de idea sobre un tema preciso, incluyendo a veces leyes, hipótesis, que las sacamos de la acumulación de los hechos constatado con observaciones y experimentación. Bien, usted ve que va a ser bastante abstracto, pero no sé explicarlo de mejor manera.
La teoría de la era del pueblo quiere respetar a las exigencias de las teorías científicas. No estoy diciendo que es una teoría científica, pero quiere responder a estas exigencias. Es decir, criterio como la correspondencia entre los principios teóricos y los fenómenos observados. La teoría debe permitir formular predicciones de lo que va a pasar. Por fin, la teoría de la era del pueblo ha resistido a la experiencia concreta. Se mostró capaz de explicar los nuevos hechos, así como la insurrección de los jinetes amarillos y tantas otras cosas. Pero esta teoría se incluye las lesiones de las teorías del pasado y fundamentalmente la del socialismo. Si esta teoría pertenece a la escuela filosófica del materialismo histórico, esta teoría formula otras hipótesis que la que hemos practicado tantos años. ¿Cómo? El punto central es que las fluctuaciones del número de los seres humanos explica y produce la dinámica histórica, en cual la lucha de clase es solo, entre comillas, una consecuencia. El hecho concreto histórico es el crecimiento del número de los seres humanos. Y esto voy a demostrarlo ahora. ¿Por qué nunca se piensa esto? En la historia humana, 200.000 años para que surge el primer millar de seres humanos. 200.000 años. 1.800. 1.000 millones de seres humanos. 1920. 2 millares de seres humanos. Es decir, en 120 años, una aumentación tan grande como en 200.000 años. En 1950, que es un año muy importante, vamos a verlo con diapositivas, no solamente porque en los años 50 yo nací, y algunos aquí también, ¿no? ¡Oh, qué bien! Es un evento. Fue eventos. Pero cambiaron desde este momento muchas cosas. 1960, 3.000 millones. 1974, 4.000. 1987, 5 millares. 1999, 6 millares. 2011, 7.000 millones. Es decir que 200.000 años por 1 millar, 120 para el siguiente, 40 para el siguiente, 14 para el siguiente, 13 para el siguiente, 12 para el siguiente, 10 para el siguiente. La población humana se ha multiplicado, triplicado en 90 y 10 años. Esto cambia todo, porque cada forma de organización del modo de producción no es el mismo, según que haya 1 millar o 2. Eso se entiende. Si había hoy día solamente 500 millones de seres humanos en el mundo, no tendríamos una crisis del clima como la que tenemos, porque somos muy numerosos y tenemos un modo de producción y de intercambio dinamizado por el capitalismo, que es producir siempre más, consumir siempre más, sin que tenga ningún sentido ni obligación de consumir tanto por unos y tampoco por los otros. Entonces, esa nueva conjunción entre un modo de producción y el número que produce las características fundamentales de la era del pueblo. La era del pueblo describe el momento particular de estos millares de gente,
y inicia un nuevo siglo en la vida geológica del planeta. Eso poco se sabe, porque el señor Paul Crutzen, el que descubrió cómo los gases de las bombas que teníamos todo para las cremas y otras, hacían un boquete en las capas de ozono. Ese señor lo eligieron en premio Nobel. Propongo llamar la nueva era geológica, eso no tiene nada que ver con política, que se llama el antropoceno, es decir, la era del hombre. Antropos, hombre, cena, es decir, el momento. ¿Y cuál característica? No que hay tantos seres humanos, sino que se constata en la capa, entre la capa, una novedad. En el mundo entero hay trazas de uranio, porque hicieron ensayos nucleares a aire libre. Y del radium de esta categoría no existe en la naturaleza. Es un producto humano, primero. Segundo, el plástico. No hay en la naturaleza plástico. Hoy día hay tan plástico, o para decir mejor, hoy día en el mar, si perseguimos como hacemos, vamos a tener más plástico en el mar en el año 2050 que de pescados, que de materia viva. Entonces, usted entiende que es una era nueva, el antropoceno, geológicamente, pero también tiene una significación política. El antropoceno es un hecho político porque surgió todo esto con el modo de producción dominante y sus maneras de trabajar, de actuar, de producir, de intercambiar. Entonces, este fenómeno geológico es un fenómeno político, hasta que algunos de nosotros llaman este antropoceno, lo llaman capitalistoceno, para decir que resulta del modo de producción. Ahora, mire, en esta diapositiva se ve una cosa que vamos a verla después. El año 1950. ¡Chuf! Pasa la otra, por favor. Tenemos algunas no tengo muchísimas de esto, pero algunas. Eso es el consumo de agua. Mire, por favor. Si saco el consumo del agua, es porque el ciclo del agua es el más importante en la vida del ser humano. Amigos, si vos falta 2% de agua, usted tiene sed. Si le falta el 2%, el 10%, vous délirez. Deliria. Y el 2%, el 12%, muertos todos. La materia viva es hecha de agua. En mayoría, el ser humano, 60 y 10% de agua. El ciclo del agua es el ciclo fundamental de la vida común de todos los seres de este planeta. Y entonces, este consumo de agua, es decir, polución de este agua, que no es potable, que no puede después ser incluida en el proceso vital. Si hay muchas partículas pequeñísimas de plástico o de otra cosa. La predación humana va creciendo, eso se entiende, con la aumentación del número de los seres humanos. Pase el otro, Antoine. Eso, la energía primaria. Mire, de mismo, carbón, petróleo, años 50. Esa curva casi no quieren decir nada porque se ponen así, es exponencial. Vamos a ver después, porque eso tiene importancia considerar, que están creciendo de manera exponencial. Pasa la otra, por favor. No me recuerdo. El transporte, esto tiene que ver con todos los efectos que ustedes conocen, con los gases de efecto de serra y todo esto. Mire, millones de vehículos motorizados. Otra. Ya paro, bien.
tenemos lucha. Y cada vez usted ve que son los años 50, el momento en donde pasamos a 2,5 millones de seres humanos. Los antropólogos saben que cada vez que dobla la población, ocurra un cambio fundamental en la civilización humana. Cuando ocurrió por primera vez este doblamiento, se inventó la agricultura. Como se inventó la agricultura, doblamos. Fue un progreso para nuestra especie, pero no para la gente, cada uno. Pero eso ocurrió. Y yo estaba buscando qué pasó cuando hemos triplicado al 7 millones. Es el año 2013. Es muy cerca, ¿no? En el año 2013 hemos comido más pescado de cultura que de pesca. Es decir, que la humanidad pasó de la cueillette, ¿cómo tú dices? De la recolección al elevaje. ¿On dit l'élevage comme ça? A veces no conozco el término en castellano. Eso verifica que cada vez que doblamos la transformación no es solamente en el número, pero en la calidad. Hay una transformación del ser humano. Antes de examinar este punto, vamos a examinar la aceleración de la historia transformándose en una precipitación, porque esto tiene muchísimas consecuencias políticas concernando el futuro del sistema capitalista y de la crisis que él genera en el ecosistema. Cuando nos dicen los científicos que nos queda 12 años para cambiar de modo de producción si no vamos a una crisis mayor del clima, parece tan extraño que no queremos creerlo. Y yo no soy capaz de decir si es verdad o no. Pero lo que yo soy capaz de decir es que es verdad que la historia está precipitándose. Para que usted tenga una idea de esto, hicimos una historia humana referida a un año. La historia de la humanidad referida a un año. El 1 de enero, nacimiento del primer humano. Y al final del día, invención de las primeras herramientas. Es decir, que la herramienta tiene que ver directamente con la forma que tiene el ser humano. Después de enero hasta octubre, señores y señoras, nada. De enero a octubre, nada. No pasó nada. No se inventó nada. No se cambió nada. Sino que sobrevivieron. Empieza lo que podemos llamar la historia el 13 de diciembre. En octubre, domesticación del fuego. En diciembre, primeros ritos funerarios. El 30 de diciembre, invención de la agricultura. Y ahora, atención, es el último día. 31 de diciembre, a las 4 de la mañana, invención de la rueda. A 22 horas, Cristóbal Colón descubre, entre comillas, las Américas. A las 22:50, primera máquina de vapor y primero accidente de tráfico. Bueno, ahora la última hora, 31 de diciembre a las 23, Revolución Francesa. 23:46, primera central nuclear. 23:58 segundos, primer teléfono táctil. Usted ve lo que yo estoy evocando, tratando de la aceleración y la precipitación de la historia. Por esto tenemos que tenerlo en cuenta reflexionando al futuro inmediato.
y el capitalismo el mismo, que hoy día es organizado como una tela única de bits de la carta del dinero, este capitalismo también, sus crisis están acelerándose. De 1806 a 1929, 14 crisis en más de un siglo. De 1973 a 2015, 12 crisis en 40 años. ¿Ok? 14 crisis en un siglo, 12 crisis en 40 años. Así, el mundo entero, todas sus formas, todo lo que conocemos de la actividad humana está precipitándose. Pero como somos incluidos en esta precipitación, no lo vemos, porque tratamos de una cosa nueva, una materia que no se pensaba políticamente antes, es el tiempo. El capitalismo es el reino del tiempo corto. Ellos nos imponen el tiempo corto, pero en el tiempo corto no se organiza nada que sea capaz de armonizarse con los ciclos de la naturaleza. Entonces, los ciclos capitalistas, los ciclos de la precipitación de la historia, entre la aumentación del número de los seres humanos, la extensión de la tela capitalista en el mundo, resulta un reino del curtermismo, no, ¿cómo se llama en castellano? Cortoplacismo. Hoy día, los que son los dueños del tiempo son los dueños de la gente y de su vida. Cuando usted va de un lado de México a otro, ¿cuál es la distancia? No os sirve de nada de saberlo, porque necesitamos una hora para hacer el trayecto y en otro momento 30 minutos, 20 minutos. Es decir, que el tiempo es una materia social, porque si hay tantas dificultades en el tráfico es que salimos todos a la misma hora de las empresas. Y si hay tantos camiones es porque el modo de producción capitalista organiza hoy día que funciona de esta manera. De esto salgo dos consecuencias políticas. Primero, la recuperación de la propiedad del tiempo. Y esto lo llamamos nosotros en Francia, en nuestro programa, la planificación ecológica, explicando que no se puede organizar nada en la mutación del modo de producción sin tiempo para preparar la formación de los empleados, de los trabajadores, de los ingenieros, las máquinas, la producción, las habitudes de consumo. Necesitamos tiempo, pero tiempo manejado, dirigido. No tenemos que tener susto, decir dirigido. La actividad humana no puede resultar como del libre mercado, el libre uso del tiempo para lo más fuerte. Yo creo que eso es un concepto nuevo. Lo dejo aquí porque hemos mucho reflexionado sobre este tema. Y yo soy seguro que después de esta charla, algunos de ustedes van a descubrir cosas que yo no conozco en este momento, porque somos más fuertes cuando reflexionamos todos. Otra consecuencia. Bueno, primero, la planificación ecológica en el programa. Otra consecuencia es nosotros queremos inscribir en la Constitución francesa una regla verde. La llamamos regla verde. ¿Por qué? Porque la Unión Europea quería que inscribimos en la Constitución la regla de oro, es decir, ningún déficit, ninguna deuda y otras locuras que son capaces de inventar. Y nosotros hemos dicho, mejor poner la regla verde. ¿Qué quiere decir? No vamos a sacar de la naturaleza más que ella es capaz de reconstruir. Eso no se hace en un día,
Es por esto que necesitamos planificación. De nuevo, no sacar de la naturaleza más que ella es capaz de construir. Entonces, lo que vamos a pedir en cada empresa, a los compañeros trabajadores, a los ingenieros, a los que conocen las formas de la producción, del uso de las máquinas. ¿Cómo vamos a hacer, compañeros, compañeras? Yo no sé, no soy ingeniero, no soy salariado, no tengo ninguna calificación técnica. El más importante para nosotros, para aplicar nuestra política de transición ecológica, son los trabajadores y las trabajadoras que conocen cómo vamos a cambiar el modo de producción, no solamente políticamente, pero concretamente, técnicamente, que es el más importante. Entonces tenemos que desarrollar escuela de formación técnica, eso es el más importante para nosotros. Hay algunos señoritos y señoritas pelucones, escuálidos, como dicen los venezolanos, desprecian la técnica, desprecian, dice, esto es bueno para usted con la mano. Hombre, la mano sin cabeza no existe. Hoy día el trabajo, cualquier trabajo, necesita un alto nivel de calificación. Cualquier trabajo. Y es más verdad que todo en los trabajos técnicos. Mire, antes una máquina duraba 10 años. Hoy día el ciclo de la máquina es de 5 años. Si tú no sabes cómo funciona al principio, científicamente, cómo funciona la máquina, tú eres incapaz de adaptarte a la siguiente. Por eso la política de educación es de elevar siempre más el nivel de calificación, de conocimiento técnico. Esas son las dos consecuencias las más importantes. Regla verde. Y calificación del pueblo obrero siempre más elevado. Si usted considera la regla verde, es una exigencia de armonía. El ciclo de la predación debe corresponder al ciclo de la capacidad de la naturaleza a reconstruir. Eso es armonía. Como en música, es de mismo. La armonía son la conjunción de los ciclos. Eso no es un concepto romántico solamente, pero es muy importante que sea también romántico. No es solamente romántico, no es solamente poético, tiene un contenido muy concreto, esa forma de armonía, un contenido político. Bien, avanzamos. Primera consecuencia hecha. Segunda, el número y la emergencia de una nueva humanidad. El ser humano cambia cuando cambian sus modos de producción, su modo de vida, número, la interdependencia creciente entre ellos, cambia el ser humano. Ustedes no tienen nada que ver con su tatarabuelo como ser humanos. Y mire, antes, el pasado estaba el más importante. Había que consultar a los más viejos porque ellos sabían lo que había que hacer o no hacer, consumir o no consumir. Hoy día el futuro tiene su reino en el presente. Intenta, parece bastante abstracto, intenta hacer funcionar esto con los métodos de un teléfono con filo, con hilo. Es imposible. No hay donde poner el dedo, no hay donde poner nada. Es un ejemplo bastante caricatural, pero me parece que habla mucho para comprender por qué el pasado está muriendo con más y más velocidad. De nuevo con el tema del tiempo. Pero en el caso que nos ocupa ahora, la era del pueblo, constatamos una cosa. Si hay millares y millares de seres humanos, ¿dónde están? Todos al mismo lado, a las orillas del mar,
porque la marcha de la humanidad se fue siempre más acercándose del mar. Las 10 más grandes ciudades del mundo están a la orilla del mar. El 50% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros del mar. La etapa siguiente va a ser la entrada en el mar. El mar es más desconocido que el planeta Mars, más desconocido que la Luna. Hoy día ya hemos empezado a entrar en el mar y también en el espacio, pero en el mar. Lo dejo por hoy porque tengo otra conferencia con las nuevas fronteras. Pero si menciono esto es para alertar, no sé cómo decir, para pensar de otra manera esta humanidad. Esta humanidad es una humanidad urbana. Eso es un hecho totalmente nuevo en la civilización humana, porque de ciudad de siempre, pero todo el mundo en las ciudades no, es nuevo. En los años 1950 vivían el 80% de la población mundial al campo. Hoy día el 80%, el 60% vive en las ciudades. Las ciudades cambian todo, somos homo urbanus. Es decir, que somos todos implicados para sobrevivir. En una cosa nueva es que tenemos que acceder a las redes colectivos. Redes colectivos es decir, agua, circuito de agua. Si no hay, se muere. Circuito de energía, electricidad. Eso le parece claro, ¿no? Usted no puede producir por su lado su electricidad para su casa. Sí, un poco, es posible. ¿Y su pozo? No. Entonces comprendemos que si no somos capaces de acceder a las redes colectivas, vamos a morir. No somos capaces de reproducir nuestra vida. Es por esto que las luchas de nuestro tiempo, muchísimas veces, no van a ser solamente luchas en las empresas para el compartimiento de la riqueza, pero van a ser luchas para acceder a las redes sociales y en un modo que sea público, es decir, abierto a todo y no privatizado, obligando a cada uno a pagar para entrar al hospital, para acceder a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esto se deduce políticas públicas que no consideran que el mercado libre es capaz de afectar a cada uno por el mejor, que hay un interés general y que él tiene que ser protectado por la potencia pública para que cada uno pueda acceder. Voy a dar un ejemplo en mi patria. El movimiento de los giletes amarillos surgió cuando el gobierno aumentó el nivel de las tasas que pesaba en la gasolina. ¿Por qué? Porque la segregación social se combina con segregación espacial. A los más ricos, a los que tienen más, el centro, depende de los países, el centro. ¿Cómo decir? El acceso a las comodidades. Y para los otros, alejados. Subir en el coche, en el carro, para llevar a los niños a la escuela, 10 kilómetros por allá. Faire les courses, como on dit. Las compras, 10 kilómetros por allá, 20 kilómetros. Ir a ver el centro administrativo, 10 kilómetros por allá, somos a 30. Y el día empieza solamente. Pum, 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 y así. Y eso, cuando tú tienes poco, muy poco, como es el caso de innumerables compatriotas. Entonces, tú tienes para acceder a las redes colectivas que elegir qué vas a consumir, qué vas a cortar. Salir, como tú me dices, por hacer les courses, las compras, reducirla, no ir a la escuela, quedarse a casa. Así es su pobre vida, que está recortada con este tema de la incapacidad de acceder a las redes colectivas. Entonces, para nosotros, todo lo que puede entrar en las redes colectivas tiene que entrar.
y todo lo que puede entrar en un modo público es bueno. Estoy hablando de red colectiva para las cosas de base de la vida humana. No digo que hay que colectivizar todo, pero esto sí, agua, energía, electricidad, etcétera, acceso a la escuela, a la salud. Eso determina una política. Usted ve que vamos de la consideración teórica de la vida en la ciudad a la comprensión de la plaza importante de las redes y acabamos con un programa político que implica a cada uno de nosotros en su vida cotidiana la más simple. Pero lo tenemos con un tema político. No somos de acuerdo para decir que cada uno maneja su vida como quiere y que bueno, el que muere, muere, el que no es tan fuerte que usted conoce todo esto. Pero son principios filosóficos. Socializar la vida no es reducirla, al contrario, es aumentarla, porque cuando se socializa más, se aumenta la interconexión con los otros. Bueno, y como de interconexión y del cambio antropológico, voy a adelantarme. La interconexión es la capacidad de entrar en contacto con los otros. En este país, he leído ayer en un diario que hay 120 millones de esto. Y hay 130 millones de mexicanos. 40% de la población es capaz de conectarse. En mi país son el 80%. Y esto cambia nuestra vida cotidiana. Mire, de nuevo las redes. Usted puede considerar que una calle es argentino, una calle, es una red, ¿no? Hay gente y hay que pasar en la carretera para salir, entrar. Usted conoce, aquí en México se habla mucho, pero lo que yo puedo decir es que en mi calle yo no conozco persona, nadie. Bueno, dejamos la calle, vamos en el immeuble, ¿cómo tú dices? El edificio. ¿Usted conoce a todo el mundo? Yo a casi nadie. El que vive abajo, el que vive arriba, él hace ruido, el otro grita porque yo hago ruido y ya basta. Pero el amigo mexicano que tengo en mi página Facebook no me deja sin saber lo que ha comido y cómo fue el cumpleaños y quién estaba allá y quién se fue y quién entró y qué hemos cantado y lo conozco más que el vecino. ¿No es verdad? Así, eso es una manera de percibir el cambio de la vida humana, porque no es lo mismo conocer a alguien que tú le tocas la mano y a otro que tú le tocas el clic. Es otra cosa. Bien, ahora otra cosa más seria. En los años 50 había, si me recuerdo bien, el 50%, attends que je vois ça aussi, la alfabetización. Eso es México, no el mundo. En el año 1950, 56% de la gente en el mundo sabían leer. Saber leer es apropiarse el conocimiento de los otros en todas las edades de la humanidad. Saber leer es vencer el tiempo, porque antes el tiempo borrea la sabiduría. Si el que sabía moría, incapaz de transmitir. Entonces, leer es muy importante, cambia todo. No soy seguro que usted estaréis de acuerdo, pero hemos pasado de 56% a 80% en el mundo. Nos queda 20% de la población mundial, pero el 80% es muy importante. Lo que cambia, voy a dar otra imagen para que se comprenda de manera muy fuerte que hay un cambio antropológico. Antropológico quiere decir, antropos es el hombre, antropológico en la condición humana, el ser humano, el mismo. Mire, compañeros,
Antes, como hoy día, las mujeres vivían con una aptitud biológica a concebir los hijos y a darle la luz. Pero esta aptitud fue en miles de años un destino que organizaba su vida, su pensamiento, sus relaciones humanas. Hoy día, la contracepción para el hecho que una aptitud biológica no es de nuevo un destino social. Y esto cambia todo. Y no quiero abordar el tema del aborto porque yo sé que soy en América Latina y eso no se soporta bien. Pero lo dejo. Vamos a ver con la contracepción, ya es bastante. Mire, en 1950, es por eso que me lo guardo para el final de la presentación del cambio antropológico en la era del pueblo. En los años 1950 había 10% de las mujeres que accedían a la contracepción. Hoy día, 60% en el mundo. Claro, queda 40% sin acceso, pero 60%. Esto cambia todo. Acabo con este ejemplo porque me parece el más fuerte para hacer comprender cómo cuando se cambia la condición humana, la interdependencia, el acceso a redes, la concentración humana, cambia el ser humano. El que me dice que la contracepción no cambia el ser humano es que no vive. Y no solamente lo de las mujeres, también de los hombres, ¿no? La forma del amor, todo esto. Tengo muchísimos ejemplos de este tipo, pero paro porque si no vamos a pasar la noche. Espere un poco, que me estoy perdiendo en mis papeles. Ahora somos a la página D, la hemos hecho, las crisis también. Et merde, cette fois-ci, c'est carrément le plan que j'ai perdu. Página 2 del plan, por favor, compañero. Non, disculpe, un minuto. Qu'est-ce que j'ai fait de la page 2? Non, ça, c'est toujours mes fiches. 2, 3. Ça, c'est la 2. Je cherche la 3, ami. Le nombre et l'émergence de la vie en réseau. Les machines. Disculpe, que... Bon, on va rester avec ça. Ça va, j'ai retrouvé. Ya expliqué por qué es una política y el acceso a las redes colectivas son una forma de la lucha. La forma que permite a este actor nuevo, el pueblo, surgir. Tengo un ejemplo. Cuando se organizó la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, la gente bajaron la calle pidiendo que haya no solamente estadios, pero transporte públicos. Miles de gente. ¿Quién eran? Mujeres, hombres, salariados, jubilados, estudiantes. Eso es el pueblo. No es solamente los salariados y sus aliados, como los decíamos antes. Es una categoría nueva, porque se piensa él mismo como una categoría. Y me recuerdo de un compañero muy maravilloso, y un periodista le pide, por favor, señor, usted dice que estas protestas son de izquierda, ¿por qué? Y él, no sé por qué, responde, sí, es de izquierda, porque tenemos una petición en la empresa. Y yo me decía, no comprende y no quiere saber lo que es el pueblo como actor nuevo social, el pueblo, pero que no se define como se definía en el siglo XIX al siglo XX. El pueblo es la totalidad de la gente que tienen que acceder a la red colectiva para
ser capaz de sobrevivir. Se define de una manera materialista. Es por esto que yo sé que en la lucha se construye el pueblo como actor político en una conciencia que hay ellos y nosotros. Ellos, los oligarcas, los potentes, los arrogantes, los pelucones, los escuálidos, los fifí, etc. Y nosotros. Pero cuando tú pides, la gente cuando me ven en el metro en París dice, oh, ¿usted señor en el metro? ¿Y por qué no? Usted como nosotros. Y yo me pedía, ¿qué quiere decir nosotros? Nosotros, lo que usamos del metro, o porque no tenemos coche, que es el caso el más frecuente, o porque amamos el metro como yo. Porque yo no tengo coche. ¿Ok? Bien, ellos y nosotros. El pueblo siente quién es con nosotros. Y nuestra política no puede ser solamente agrupar, federar, el término es muy importante, con el programa, también con los afectos. Y no es del azardo que Andrés Manuel sea tan popular. Porque si ustedes lo miran hablando, ve sus ojos tan jóvenes, espieglos, y se siente que hay en este hombre algo que tenemos en común con él, que no nos desprecia, que se siente como nosotros. No es decir que es mejor, pero se siente como los otros y le gusta sentirse como los otros. No le gustaría ser aislado con los importantes. Si menciono todo esto es para decir que después la tarea política crece de un clan. Sí, ellos son el 1% y nosotros el 99%, pero nosotros no somos unidos. La tarea política fundamental es levantar a las capas la más humilde de la población, dándole confianza en sí, orgullo, unirle con los salariados y con la clase media. La clase media es la clase clave en la lucha política, porque el día que te abandona, ya termina la partida. Y esta gente no son estables. Por una parte, totalmente pegada con los oligarcas. Están los siguientes dorados, lo que nosotros llamamos los fifí. La parte la más precarizada, llena de miedo de caerse en la pobreza o en la humildad. Y la parte media, claro, gente de con buena compañía, inteligente, formados, educados, claro que quiere que cambie, eso no es soportable, la polución, el capitalismo y todo. Pero por favor, señores y señoras, cambie pero sin ruido y sin que cambie mucho. Y por favor, despacio, hable menos fuerte, porque el AMLO es muy simpático, pero ¿por qué cliva así? Y a mí de mismo, pero usted, señor, tan inteligente, cultivado y todo, ¿por qué usted es tan clivante? Se dice en español. ¿Por qué divides? Porque si no lo hacemos, no somos capaces de construir un pueblo político. No somos construyendo un partido revolucionario como lo hicimos al siglo XIX y XX. Esto tenía su razón de ser. Hoy día somos empezando una totalmente nueva forma política llamado movimiento. El movimiento es al pueblo lo que fue el partido a la casa. Es decir, que tiene total porosidad con la sociedad. El movimiento, nosotros lo concibimos de esta manera. Es un movimiento útil, que sirve de algo. No solamente hacer protestas,
Nosotros hemos una vez pintado una escuela porque estaba sucia y los compañeros decían, mi niño van ahora a la escuela, yo no soy capaz de esperar 2 o 3 años de más. ¿Me comprende usted? Nosotros hacemos así. No os digo que usted tiene que hacer de esta manera u otro, pero hay un lazo muy estrecho entre la forma de la organización y la definición del actor a quien es destinado esta forma. Entonces, la primera consecuencia política de la emergencia de este actor nuevo, el pueblo, es también la forma política de su organización. Y su organización va a construirse reclamando el acceso a las redes redes colectivas. La red colectiva nos permite hacer surgir otro tema que es el tema del bien común. Yo soy de una generación en donde no se podía concebir que el aire puede ser un tema de lucha, que el agua puede devenir un tema de lucha. Pero ahora lo que necesita, en primero, cualquier sea la gente, cualquier sea su barrio, es, por Dios, no quiero que mis hijos vivan en este mundo, en donde respirar es un peligro, en donde beber es un peligro, en donde comer es un peligro, porque hoy día todo lo que comemos es lleno de pesticidas y que hasta la generación hoy día es en cauce. Nosotros eso lo vemos en las estadísticas, porque los pueblos de Europa rebajan el nivel de nacimiento de sus hijos, no solamente porque es una vida insoportable que tenemos, en donde no acompañamos la nueva generación, pero también porque baja la fertilidad humana. Eso hay que decirlo, baja la fertilidad humana. Se puede entender con alegría diciendo, bueno, vamos a ser menos numerosos que antes, pero usted sabe lo que quiere decir. Sociedad de personas con edad son sociedad preocupada de seguridad y renta, como alemanes. Ellos mismos, los alemanes, escriben en sus periódicos, nosotros vamos a desaparecer. ¿Y qué le preocupa? La renta, porque su sistema de jubilación depende de un sistema por capitalización, que no es repartimiento entre lo que trabajan y lo que no trabajan, no están trabajando. Usted conoce esos temas, ¿no? Esto es terrible, por esto la mayoría pesa para que los salarios sean lo más bajo posible, para que los dividendos sean lo más alto posible, para que se haga por capitalización una repartición de los dividendos que pagan la pensión. ¿Usted ve lo que quiere decir una población envejeciendo? Que no solamente es menos gusto de vivir, porque es tan bueno vivir con la juventud. No solamente esto, cambia la forma de la sociedad, de sus preocupaciones, de la jerarquía de su futuro. Bien. Ya j'ai déjà dit tous mes chiffres là. De nuevo perdí la página. No, está aquí. Disculpe. Si la gente se enreda en las ciudades, el capitalismo también. Yo lo mencioné. Eso hace también uno de los 2 peligros en el mundo. Primero, la crisis ecológica. Segundo, la crisis del dólar. Los norteamericanos inundaron el mundo con dólares sin ninguna contrapartida material. Entonces ellos tienen que luchar siempre para quedarse la moneda de reserva y de intercambio. El día que esto para, los norteamericanos van a regresar al final en un fracaso total. Es por esto que son tan agresivos en contra de lo que llamamos nosotros los BRICS, es decir, Brasil, India, Rusia, África del Sur, ¿y qué más? China, por favor.
Eso es el hecho hoy día. Los dos peligros que tenemos, la caída del imperio en una forma salvaje y la crisis ecológica. En la era del pueblo, una crisis financiera, usted sabe que no hay nadie que puede extractarse de esta crisis, porque todos tenemos o una tarjeta o billete o algo. Eso vamos a examinarlo en otra conferencia. Acabo con esta parte y espero que ustedes lo han notado. Necesitamos una ecología popular. Necesitamos que los problemas de la crisis del único ecosistema compatible con la vida humana sea tratada considerando primero a los más numerosos. Pensamos que esta ecología popular puede enraizarse en la lucha que tenemos que manejar con la nourriture, la alimentación, porque esto toca a todo el mundo. Podemos manejarla luchando contra la polución del aire o del agua. Y esos son temas de luchas populares, porque pone inmediatamente la pregunta política. ¿Quién organiza esto? ¿A quién profita esto? ¿Por qué no puedo acceder? ¿Por qué no tenemos comida pura y sin peligro? Es decir, que la ecología popular hace salir el tema del capitalismo dominante. Nosotros no somos obligados a hacer el catecismo anticapitalista. Lo hacemos al final, cuando la gente ha entrado en la lucha para el agua, para la comida pura, para el aire, y cuando se pide, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? ¿Cómo esta gente organiza una mierda como esta? Disculpe, ¿cómo? Sí, son buena gente, ¿no? Tan inteligente, cultivado y todo. ¿Cómo? Porque no se pertenecen, pertenece a un sistema, y el sistema lo manda a ellos también. Bien, esos son los puntos que salen del tema del pueblo. J'ai fait ça, le défi écologique. Nosotros hoy día, hablando como estoy haciendo, y voy a pararme, la próxima vez vamos a tratar de la revolución ciudadana, de sus formas, de su etapa. Ustedes aquí en México hacéis una de las formas, es por esto que vengo, para ver cómo, porque siempre aprendí. Yo aprendí, y soy orgulloso de decirlo, de Chávez, aprendí de Cuba, aprendí de Argentina, aprendí de todos los pueblos de América Latina, cada uno con su piedrita, sus errores, claro, ¿dónde no hay errores? Pero también sus éxitos tan estupendos. Eso vamos a verlo mañana. Ahora acabo. Nosotros hemos conocido 150 años de lucha ideológica terrible con las derechas. Y cuando digo las derechas, quiero tratar del tema filosófico. Cuando triunfó la Revolución Francesa, que abrió, como lo decía el poeta Goethe, el alemán Goethe, abrió la era moderna. Que sea en Francia o también en vuestros países, porque hemos conocido mucha réplica de este terremoto central. Nosotros hemos proclamado que la forma de la República es la consigna libertad, igualdad, fraternidad. Eso se puede compartir con cualquier ser humano. No se trata de color de piel, no se trata de religión, no se trata de nivel de sueldo. Proclama que somos semejantes. En 150 años ellos decían, eso no es verdad. No hay igualdad en la naturaleza. Hay grande y pequeño, fuerte y débil, hombres y mujeres, etc. Ustedes locos, si hacéis un régimen político basado en una esperanza y un objetivo de igualdad, usted va a ser un régimen contra la naturaleza y va a ser un régimen violento. Y de siempre ellos nos acusaron
de ser los violentos, nosotros, que queríamos compartir, violentos. Pero ahora ya terminó la pelea. Cada uno sabe que hay un único ecosistema compatible con la vida humana. Primero punto de la doctrina, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces, esto quiere decir que somos todos semejantes, ¿sí o no? Sí. Entonces, si somos todos semejantes, hay un interés general humano y este interés general humano no es la suma de los intereses particulares y este interés general humano tiene que ser imponido hasta de fuerza, porque lo estamos tratando de vida o de muerte, porque si dejamos que saquean la naturaleza como están haciéndolo y negando que están haciéndolo, negando que hay un cambio climático como lo hace el Trump y los otros burros que hay con él, si lo dejamos de hacer vamos todos a morir, hasta ellos también, porque ellos también necesitan respirar. De eso no se pueden pasar, tan ricos que son. Y también necesitan, etcétera, etcétera. Entonces, acabo con esto. El corazón de la doctrina humanista que atravesó los siglos, del socialismo del XIX y del XX siglo, hasta la intuición comunista que había bien común, y que eso bien común no podemos dejar apropiárselo, porque lo ponen en peligro. Saquean el agua, saquean la tierra, saquean los humanos, saquean todo. Todo esto culmina en la era del pueblo y su marco político que yo intenté presentar de una forma que no sé si es buena, pero es resumida, Puede durar no sé cuánto tiempo, dando ejemplo. Pero yo sé que hay aquí muchos militantes muy formados y educados. Pienso que hay otros materialistas como yo. Puede ser también que haya acá bastante marxista, ¿no? Yo soy. Pero no somos ortodoxos, ¿no? Somos materialistas, entonces la forma no la fijamos nunca. Adelantamos con la vida y buscando, apreciando, descubriendo. Bien, disculpe por el carácter bastante abstracto y este español tan aproximativo. Gracias.